Hola a todos. En esta ocasión quiero compartirles cómo realizar el análisis de un portafolio Dual Momentum que fue implementado por Gary Antonacci. Entonces, básicamente lo que busca este tipo de portafolio es invertir en renta variable y refugiarnos en renta fija cuando no hay mucha fuerza o impulso de rendimiento en la renta variable, ¿no? Entonces, lo que hace es calcular los rendimientos de los últimos 12 meses del activo de renta variable, como el que replica el Standard Poor's, y otro que sea de renta variable fuera de Estados Unidos, de países desarrollados, ¿no? Que se puede mostrar con el activo, el ETF EFA, ¿no? Entonces, va invirtiendo en uno u otro siempre que su momentum sea mayor o tenga una fuerza relativa mayor que lo que obtendrías invirtiendo en la tasa libre de riesgo, ¿no? Entonces, vamos a explicar un poco la fórmula y ver cómo se implementa, ¿sí? Igualmente acá voy a mostrarles como siempre la página. Esta es la página de Gary Antonacci, o sea, pueden entrar y ver un poco, pero estoy entrando acá a la página de Allocate Smartly, donde un poco explican y comparan el rendimiento que ha tenido esta estrategia. Bueno, acá comparada con el benchmark 60-40, ¿no? En el largo plazo, pues aparentemente es una estrategia que rinde mucho más. Entonces, un poco como les mostraba, lo que obtiene es el rendimiento de los últimos 12 meses del Standard Poor's 500 y de un activo que representa la renta variable fuera de Estados Unidos, de países desarrollados, ¿no? Así como el rendimiento de una tasa libre de riesgo, ¿no? De los bonos del tesoro a 3 meses. Y bueno, calcula, ¿no? Si el retorno de la renta variable es mayor que el cash, entonces a eso se le denomina retorno de momento absoluto, ¿no? Y si eso es así, lo que hace es elegir ir en renta variable, pero elegir entre renta variable americana o internacional. Si eso no se cumple, invierte en un activo que en este caso es el AGG, que se representa los bonos americanos, ¿no? Tanto del tesoro americano como de la renta, como de empresas, ¿no? Entonces, a eso se le denomina pues una estrategia cuantitativa, ¿no? Es una estrategia activa porque mes a mes, una vez al mes se hace el análisis y se decide en qué activo se sale o se mantiene o se cambia, ¿no? Según esto, desde 1970 ha obtenido un rendimiento de 14.3 versus un 9.4 de este benchmark. El ratio de Sharpe es más eficiente, ha tenido una menor caída que incluso que el 60-40, que es más conservador que invertir solo en renta variable, ¿no? La volatilidad es ligeramente mayor que el 60-40. Y bueno, el drawdown que ya vimos, ¿no? Acá está la gráfica. Y en este caso, esto me parece que ya es un promedio de cuánto tiempo está invertido en qué activo, ¿no? Casi un 45% del tiempo ha estado invertido en el SPI, un 27% en el AGG, que es renta fija, y un 25% en el IEFA, que es renta variable internacional, ¿sí? Entonces, vamos a implementar esto en el Excel, que es donde se entiende mejor. A ver, mira. Este es el resultado que vamos a obtener luego de hacer las fórmulas y les voy a explicar paso a paso. Hay dos variantes, la original de Gary Antonacci y una que la diferencia entre los resultados no es tan marcada en este rango de tiempo. Os voy a tomar data del 2007 al 2025, pero ya depende del análisis de cada persona. Lo importante es que entiendan cómo se elabora y comprendan bien la estrategia. Yo tengo como siempre acá la plantilla vacía. Vamos a tomar datos con dividendos de estos activos y tengan en cuenta que yo lo voy a sacar directamente, pero ustedes tendrían que sacarlo de Yahoo Finance, porque la data de Excel que saca directa de las fórmulas es sin incluir dividendos. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. Yo tengo mi aplicativo para sacar la data histórica con dividendos que me pide la renta variable, una del mercado americano, la fecha de inicio, la fecha final, data mensual, y vamos a sacar los precios, la fecha
y el precio ajustado por dividendos. Listo. Eso es lo primero. ¿Qué más? Vamos a tomarlo acá para que salga mejor. Al final es lo mismo, pero se ve mejor. Ya. ¿Qué más? El EFA. El EFA es un ETF que representa la renta variable fuera de Estados Unidos de países desarrollados. Creo que incluye mercados emergentes. Entonces sería precio histórico del EFA, fecha de inicio, esto sí lo voy a fijar, fecha final, también lo fijo, data mensual y solo el precio de cierre. Y lo mismo para el AGG. Entonces el AGG es un ETF de renta fija, ¿no?, que replica a invertir en bonos del Tesoro americano y corporativos de Estados Unidos. Entonces la estrategia, para hacer estrategia tenemos que llevar también los rendimientos mensuales de cada activo. En este caso, el rendimiento mensual del SPY sería precio actual entre el precio anterior menos 1. Listo. Vamos a la fórmula. Luego también te pide el rendimiento de los últimos 12 meses. Si vemos acá la base, ¿no? ¿Por qué? Porque para hacer la estrategia tenemos que tener este criterio. El rendimiento de los últimos 12 meses para calcular rendimiento absoluto y rendimiento relativo. Entonces vamos a obtenerlo de acá. Vamos a calcular a diciembre, ¿sí? Entonces acá, diciembre del 2008 sería precio actual entre el precio anterior menos 1. Este sería el rendimiento de los últimos 12 meses para el Standard & Poor's, representado por el SPI, y para el EFA, o para la renta variable fuera de Estados Unidos. Entonces, si vemos acá, siempre van a ser los últimos 12 meses, los últimos 12 meses. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que obtener la data de la tasa libre de riesgo. Este es un poco más complejo, pero no difícil si es que se los muestro como en Excel como siempre, ¿no? Entonces, para eso acuérdense que tienen que ir a la página de FRED y vamos a obtener los datos del diciembre del 2007 hasta abril. Bueno, el ejemplo es hasta marzo. Lo extraen en un Excel, ¿no?, tal cual como está acá. Y recuerden que estos son los rendimientos, o sea, mes a mes, pero tasa anualizada. Esta tasa es anual y están en números enteros. Por eso es que tenemos que hacer ciertos cambios. Entonces vamos a abrir acá una página que le vamos a llamar RF Rendimientos. Vamos a poner acá los rendimientos. Como son anuales, vamos a dividirlo entre 100, primero, para que sea en porcentaje. Luego vamos a pasar la tasa mensual, que sería 1 más la tasa anual, elevado a la 1 entre 12 menos 1. Esta es la tasa mensual. Entonces, lo que pide la estrategia es que veamos la tasa, el rendimiento de la tasa libre de riesgo de los últimos 12 meses. Entonces, si vemos la información acá, tenemos que obtener en diciembre del 2008 los últimos 12 meses. La estrategia te dice que tú analices el mes cerrado, diciembre, pero que recién la estrategia la hagas el primer día del mes siguiente. Entonces hay un desfase de un mes, porque cuando tú analizas esto todavía no se publican la tasa libre de riesgo del mes actual o del mes de cierre. Entonces por eso corre 12 meses hacia atrás. Entonces por eso es que acá vamos a escoger, si vamos a elegir diciembre del 2008, ¿no?, tenemos que hacer así, la fórmula. Producto de 1 más el rango de 12 meses anteriores al mes actual. Acá está. Menos 1. Entonces lo que obtenemos es la tasa libre de riesgo promedio de los últimos 12 meses. ¿Sí? Vamos hacia abajo y ahí están todos. Esto va corriendo. Entonces esto es lo que tenemos que poner acá. Rendimiento de los últimos 12 meses. Si estamos analizando diciembre, tiene que ser, ¿no?,
pero son 12 meses hacia atrás. Entonces, esto, hasta acá si vamos al final, vemos las tasas, ¿correcto? Entonces acá es donde ya vamos a ver el criterio. En este primer ejemplo, déjenme ver acá, vamos a elegir una forma de hacerlo, una variante del dual momento, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. Entonces, ¿qué vamos a elegir? Vamos a hacer que... Hay un desfase de un mes. Entonces, si estamos haciendo en diciembre, el resultado del análisis de diciembre es lo que vamos a comprar el primer día del mes siguiente. Por eso es que he sacado de diciembre para hacer el análisis el mes siguiente. Entonces, ¿qué vamos a analizar? Vamos a hacer así. Si el máximo entre estos dos activos de un mes anterior, ¿no?, es mayor que la tasa libre de riesgo, lo que estamos determinando es el momento absoluto. ¿Qué activo, renta fija o renta variable, está mejor? Si es que está mejor la renta variable, se va a escoger el mejor de esas dos opciones. Y si no está mejor que la renta fija, se va a un activo que representa la renta fija, como la GG. Entonces lo que estamos diciendo acá es si el máximo de estos dos activos es mayor que la renta fija, si eso es verdad, entonces sí, escoge entre esos dos. ¿Cuál? El mayor. Entonces diríamos si SPY es mayor que EFA, entonces pon SPY. Si no, pon EFA. Y si esto no se cumple, o sea, si es que ninguno de los dos es mayor que la renta fija, entonces elige la renta fija. Acá me faltó fijar, vamos a cerrar, primero para que vean que sí funciona la fórmula, pero vamos a fijar estos de acá, porque son las letras que nos van a decir en qué invertir. Vamos a fijar esto, vamos a fijar esto y esto, que son los valores. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Invierte en renta fija. ¿Por qué? Porque el mayor de estos, el menos negativo es 36. Eso no es mayor que la renta fija. Entonces, si no es mayor, escoge renta fija. Con un desfase de un mes. Si vamos todo hacia abajo, lo que nos va a decir, oye, el siguiente mes, hace nuevamente el análisis. Miren acá por qué cambia. ¿Por qué cambiaría? Acá dice, oye, entre esos dos, ¿cuál es el mayor? 0,45. ¿Esto es mayor que la renta fija? Sí. Entonces invierte en el mayor de esos dos, que vendría a ser EFA. ¿Ves? Hace el cambio. Nuevamente acá, ¿por qué cambia? Porque analiza y dice, ¿cuál es el mayor de estos dos? 38. ¿38 es mayor que la renta fija? Sí. Invierte en el mayor de la renta variable, SPY. Y cambia. Entonces, es una estrategia activa, cuantitativa, que va a tratar de aprovechar el momento absoluto y relativo. Acuérdense, el momento absoluto es decidir si estoy en renta fija o en renta variable. Y el momento relativo viene a ser si estoy en renta variable, en qué activo está mejor. El SPY que representa al mercado americano o el EFA al mercado internacional sin incluir Estados Unidos. Básicamente esa es la estrategia, una de ellas. Después vamos a ver la otra, que es la pura, propiamente planteada por Gary Antonacci, pero los resultados son parecidos para este rango de fechas. Entonces miren, acá simplemente lo que voy a hacer es, voy a hacer que el sistema me diga en qué momento cambia de activo. Entonces voy a hacer acá una fórmula. Si fila es igual a 18, lo que le estoy diciendo acá es que si la fila es 18, ¿no? Perdón, vamos a ponerlo acá para que salga exactamente igual. Sí, si fila 18, sí, pues hagamos así. Si la fila es igual a la fila 18, poner sí, porque sí ha habido un cambio de activo. De nada ha cambiado algo. Sí. Luego, si esta fila es igual a la anterior, no ha habido cambios porque se está manteniendo. Entonces quiero que le pongas no. Y si no se cumple, le pones sí. Entonces básicamente lo que quiero acá es que me diga, oye, ¿cambió? Sí, porque no tenías ni invertido en nada.
invertiste. Pero mientras que no, sigue siendo no. ¿Vuelve a cambiar? Sí, cambió. Básicamente es para obtener cuántas veces he tenido que cambiar de activo en el periodo analizado. Y finalmente, para este análisis, ¿qué es lo último que hay que hacer? Es elegir, ¿no? El retorno. ¿Qué retorno va a obtener? Vamos a poner. Si esto es igual a SPI, lo fijo, entonces poner el rendimiento del SPI, el rendimiento mensual, que sería este. Si el resultado de esta celda es igual a EFA, lo fijo, entonces ponerme el rendimiento de EFA. Y si no, pues se supone que si no se cumple esas dos, estoy en el AGG. Entonces pongo el rendimiento de AGG. Listo. Entonces, ¿por qué? Porque el sistema va a ir indicándome el rendimiento del activo en el que estoy. Porque recuerden que cuando hay un cambio de activo, yo estoy invertido 100% en AGG. Si me dice que cambia a EFA, lo que tengo que hacer es vender AGG y comprar EFA. Entonces el rendimiento de ese activo será el del EFA cuando haga el cambio. Y así mientras vaya iterando en cada activo. Listo. Entonces vamos a esquematizar y calcular también los rendimientos para ver si es una estrategia mejor o peor que el SPI o que el benchmark que vamos a tomar de ejemplo. Entonces, como son de 12 meses, vamos a elegir el rango desde diciembre del 2008 hasta marzo del 2025. Entonces debe ser más o menos por acá. Y vamos a simular. Si fuera un activo que invertiste $10.000, GEM sería el Dual Momentum, el Global Equity Momentum. Dice, estoy invirtiendo 10.000. Entonces, ¿cuánto iba variando mi portafolio? Sería 10.000 por uno más el retorno de ese mes. Y esto va a ir variando pues de acuerdo al activo en el que esté. Acá vamos a simular también el SPY y un benchmark. El SPY sería, si invirtiera solo en la renta variable americana, 10.000 por uno más el rendimiento de SPY. Vamos hasta acá. Y el benchmark. El benchmark, según Antoniacci, lo que hace es analizar qué tiempo en ese rango ha participado o ha estado metido en cada activo y sobre eso replicar un benchmark. Entonces para eso tendríamos que decir, si estoy invirtiendo en SPI, EFA o AGG, lo que quiero es, como que está acá en este rango, quiero es contarlo, ¿no? Entonces voy a hacer así. Contar si el rango, en este rango de acá, vamos a fijarlo, ¿cuántas veces ha salido SPI? Me sale 134. Si yo jalo la fórmula hacia abajo, me sale 32 veces en EFA y en el AGG, 29. ¿Cuánto suma todo esto? 195. Entonces si yo hago 134 entre el total, lo que me dice es que el 69% del tiempo está invertido en renta variable americana, el 16% en internacional y el 15% en renta fija. ¿Sí? Entonces eso es lo que toma de base Antoniacci para hacer el benchmark. Entonces, ¿cuál sería el benchmark? Sería el valor del portafolio por el porcentaje que he invertido en el SPI, lo fijo, y multiplicado por uno más el crecimiento de ese activo, que sería, si estoy hacia enero, sería este, ¿correcto? A eso le sumo el valor del portafolio por el porcentaje invertido, lo fijo, en ese activo, por uno más el rendimiento de ese activo. Y nuevamente más el valor del portafolio por el porcentaje que se invierte por uno más el valor de ese, o rendimiento de ese activo. Entonces lo que estamos haciendo es
rebalancear mes a mes de acuerdo al porcentaje que hemos definido. Entonces, si jalamos la fórmula, esto nos va a decir cómo ha rendido el benchmark. ¿Sí? ¿Qué más? Vamos a hacer los cálculos de las métricas. Podemos calcular ciertas cosas con estos datos. Por ejemplo, los intervalos. Acuérdense, es contar el rango de valores del portafolio, restarle 1. Ahí tienes 195 que coincide con lo que dice acá abajo. El valor inicial del portafolio para ambos fue 10.000. 10.000 para GEM, 10.000 para SPI y el benchmark. El valor final, sí vendría a ser después de X años. Este vale 31. Y respectivamente cada portafolio activo. Entonces el rendimiento mensual, acuérdense que es valor final entre valor inicial elevado a la 1, este es el KGR, ¿no? Mensual, elevado a la 1 entre los intervalos. Restamos 1. El rendimiento analizado vendría a ser 1 más la tasa mensual elevado a la 12 menos 1. Listo. La volatilidad sería la desviación estándar, pero para eso sí tenemos que seguir haciendo más cálculos. Entonces, ¿qué nos va diciendo actualmente? Que esta estrategia, al menos en este rango de fechas, no ha sido mejor ni que el invertir en renta variable ni que invertir en un benchmark parecido, ¿no? Acá ha quedado muy por debajo. Después vamos a comentar por qué. Pero el cálculo es este. Entonces, para ver la volatilidad, acuérdense que es los rendimientos mensuales. Precio actual entre precio anterior menos 1 de cada portafolio o activo. Listo. Con esto obtenemos para la volatilidad mensual la desviación estándar de los rendimientos mensuales, como ven ahí. Y la volatilidad anual sería multiplicarlo por la raíz de 12. Listo. El drawdown también. El drawdown ya lo hemos explicado varias veces. Es la distancia máxima entre un pico y un valle de precios, ¿no? Entonces, para eso tenemos que hallar el máximo. Lo fijamos. Y el mismo valor, porque esto se va a ir ampliando el rango en la medida que se va avanzando. Entonces acá, ven que si yo doy doble clic acá, va aumentando. Si yo jalo a la derecha, nuevamente, ¿ves? Para cada activo. Entonces una vez que obtenemos el precio máximo en esos rangos de fechas, o el corte de acumulado de cada rango de fecha, el drawdown sería el valor del portafolio entre el máximo menos 1. Jalamos la fórmula, jalamos hacia abajo. Como es acumulativo, entonces el drawdown máximo, la máxima caída en ese periodo de tiempo, sería el mínimo de todo esto. Listo. Ahí está. Bueno, ha caído menos, porque ese es el objetivo de esta estrategia, ¿no? Salirse de renta variable, pero a pesar que ha caído menos, también ha perdido rendimiento, ¿no? El ratio de Sharpe, esta parte sí ya hay varios videos de esto, solo acá hay el cálculo, que ya lo hemos compartido anteriormente, hay un video de cómo calcular el ratio de Sharpe para este tipo de ejemplos. Entonces básicamente vamos a jalar el cálculo que ya está hecho acá, ¿no? Que sería el rendimiento de acá. Igual voy a fijarlo, solo les voy a mostrar acá la fórmula. O sea, al final es lo mismo, saco las tasas de rendimiento, ¿correcto? De la tasa libre de riesgo, pues la pongo en porcentajes, ¿sí? Y lo anualizo, lo pongo en tasa mensual, calculo los intervalos, y hago el rendimiento geométrico mensual y lo analizo. Hay videos de eso, con eso ya lo tenemos acá. Entonces tengo la tasa libre de riesgo en ese rango de análisis. El ratio de Sharpe vendría a ser el rendimiento anual menos la tasa libre de riesgo dividido entre la volatilidad mensual. Anual. Obtenemos eso, mientras mayor es mejor, ¿no? Porque hay una mejor combinación de retorno-riesgo.
Y la correlación sería el coeficiente de correlación. Vamos a compararlo en base al benchmark del rendimiento mensual y el benchmark con el que estamos comparándonos, que sería este. Lo fijamos, ¿no? Y lo ponemos acá. Entonces tiene un, perdón, 0.85, 0.99, pues sí, 1, ¿no? Y este rollover es como calcular cuántas veces ha cambiado. Entonces básicamente es un contar sí en este rango de cambios, cuántos sí hay. Entonces lo que te está diciendo es que 28 veces en 195 meses, 28, ha habido cambio, ¿no? Ha cambiado de SPI a EFA o de EFA a GG. Entonces un poco lo que nos indica. Y como siempre, con estos rendimientos que obtenemos, hacemos la gráfica de desempeño y lo que vemos es que el YEM en este rango de fechas se ha mantenido por debajo, ¿sí? Y como drawdowns también, ¿no? Ha tenido menos drawdowns, sí, pero a costa de bastante rendimiento, ¿no? De 7 a 11. Entonces, este básicamente es el cálculo de métricas y análisis del portafolio de Dual Momentum. Ahora, vamos a hacer lo mismo, pero con Portafolio Visualizer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes acceden acá a Portafolio Visualizer, hay una parte que dice Dual Momentum. En este Dual Momentum, hacen Open Analysis, entonces te pide que lo estructures, ¿no? Entonces, ¿qué datos quieres? Yo estoy poniendo data del 2009, ¿no? Del 2009, ¿por qué? Porque es el primer mes del análisis. Hasta marzo del 2025. Un portafolio que comienza con 10.000. Que invierte la renta fija, renta variable ¿en qué? En el SPI, que es el Standard & Poor's 500, y en el EFA, que es renta variable fuera de Estados Unidos. ¿Qué más me dice acá? Bueno, siempre si no marco esto, lo va a comparar contra el cash, ¿no? Contra la tasa libre de riesgo. Y cuando sale del mercado, ¿en dónde quieres que invierta? En AGG. Periodos de 12 meses. Lo demás lo podemos dejar listo. Vamos a poner acá el benchmark del SPY. Y lo calculamos. Entonces, ¿qué obtenemos? Recuerden que no es exacto el importe final porque hay variación entre los precios que yo tomo y lo que toma esta plataforma, pero miren, es bien cercano. El rendimiento del Dual Momentum 7.29 contra 7.30, 12.73 de volatilidad contra 12.72, Drawdown 19.43 con 19.45. El ratio Sharpe, acuerden que no es exacto porque lo calculo de una manera más simple y de una forma más compleja, lo que lo pueden ver en los videos. Bueno, y la correlación sí la toma en base al activo en este caso el SPI, que es bien cercano al benchmark, ¿no? Entonces, con esto confirmamos que la forma en la que lo estamos calculando es correcta. Ahora miren, yo les voy a mostrar la segunda forma de Antoniacci. Es la más cercana a lo que dice el libro, que es esta, miren. Voy a tomar los mismos precios, ¿sí? Acuérdense que esto vendría a ser igual, que es obtener los precios, calcular los rendimientos e igualmente calcular los rendimientos de los últimos 12 meses, desde diciembre, ya lo vimos, ¿sí? Acá, pero la fórmula es diferente. Ya acuérdense que es contra, decidimos un cierre de mes, el primer día del mes siguiente. Entonces, ¿cuál es la diferencia con lo que vimos anteriormente? Que en el libro de Gary Antoniacci, lo que dice es que deberíamos comparar la tasa libre de riesgo primero, o sea, el momento absoluto primero, contra la tasa libre de riesgo. Renta variable americana contra la tasa libre de riesgo. Entonces lo que quiere hacer es esto. Dice, sí, el rendimiento de los últimos 12 meses de renta variable americana es mayor que la tasa libre de riesgo. O sea, si eso se cumple, hay momento absoluto. Entonces, verifica si
la renta variable, para hacer el momentum relativo, renta variable americana es mayor que el internacional. Si eso se cumple, entonces elige renta variable americana. Acá me faltó, por error puse comillas. Entonces elige renta variable americana, lo fijamos. Y si no, elige renta variable internacional, lo fijamos. Y si eso no se cumple, o sea, si la renta variable americana no es mayor que la renta fija, entonces vete a la renta fija. Esta es la variación. Entonces, si hacemos esto, estaríamos puramente con la estrategia de Gari-Antonacci. Igual esto del cambio, vamos a hacer así, ¿no? Sí. Fila 18. Fila 18. Fila es igual a 18. Entonces poner sí, si hay cambio. Luego, si no, ponemos sí. Celda actual es igual a la celda anterior. ¿Qué quiere decir? Que no hay cambio. Y si eso no se cumple, que sí hay cambio. Listo. Entonces, básicamente, esto es para contar cuántos cambios han habido. Y el retorno, esto es igual que lo que hemos hecho en la fórmula. Vamos a repasarlo. Sería, si el resultado de esto es igual a SPY, a renta variable americana, entonces ponga el rendimiento obtenido de la renta variable americana. Si el resultado de esta celda es igual a EFA, acá, es igual a EFA, lo fijamos, entonces pongo el rendimiento de EFA. Y si no, se supone que está sin AGG, pongo el rendimiento de AGG. ¿Listo? Y obtenemos esto. Todo lo demás es igual. Yo voy a copiarlo para no extender mucho el video. Tal cual. De acá, acá. Ya lo vimos, podrían retroceder el video y volverlo a hacer. Yo lo voy a pegar acá. Pero me falta, bueno, hay que completar estos datos, ¿no? Ponemos esta fórmula. Lo copiamos acá para que salga el benchmark. Ahora sí funciona. Acá dice que ha habido 27 cambios. Y las métricas también son idénticas. Eso es lo bueno de estructurar bien las fórmulas. Y listo. Entonces, ¿qué obtenemos? 735. Y ahora, mira, la diferencia no es tanto. El drawdown sube un poco, ¿no? Entonces, nuevamente, si quieren usar la plataforma de acá, lo que tendrían que hacer es cambiar solo algo, solo un punto. Esta estrategia está hecha para que el sistema compare el mayor rendimiento, ¿no? Contra la tasa libre de riesgo, ¿no? En este caso, si quieres primero comparar el SPI solo contra la tasa libre de riesgo, lo que tienes que hacer es activar este como sí y elegir qué activo quieres que compare. Entonces lo que está diciendo es el SPI. Si el SPI es mayor que la tasa libre de riesgo, elige el mayor entre estos dos de acá. Y si no, refúgiate en AGG. Si eso es así, y procesamos, lo que el sistema hace es este cálculo, ¿ve? 735, 736, 1262, 1262, drawdown coincide, ¿no? Y básicamente esto es lo que genera el cálculo. Entonces, si ven, al final pareciera que, al menos en este análisis de datos que hemos hecho, es preferible no invertir en este portafolio, ¿no? Porque mejor es estar en el SPI o hacer un portafolio de 60-40. Pero es curioso porque cuando vimos el Dual Momentum, en este análisis que es histórico del 1970, miren cuánto más ha rendido este portafolio, ¿no? Ha rendido casi 14. Entonces este es producto del análisis, todo depende del rango de fechas que uno elija. Yo justo he elegido casi después de la crisis del 2008. Entonces la ventaja de este portafolio de Antoniacci
el dual momentum, es que trata de que en las caídas salirse del mercado de renta fija. Entonces, si tú caes menos, tu recuperación es más rápida. Por eso es que en el largo plazo o en análisis de datos de mayor cantidad de meses o mejor dicho, de años, esta estrategia rinde mejor porque ha pasado por varias caídas. Entonces, al caer menos, se recupera más rápido o crece más. Entonces, una vez que si ustedes ya tienen más claro esta forma de cómo se calcula, lo que pueden hacer es sacarle provecho ya a la herramienta de Portfolio Visualizer. ¿Por qué? Porque acuérdense que los ETFs son relativamente nuevos. Por eso es que en estos ejemplos yo he tomado el 2009, porque a pesar que el SPI, por ejemplo, está desde el año 2000 o creo que desde los 90, el EFA no había. Entonces, una forma práctica de hacerlo es algo que también más adelante tocaré más de estos temas, es tratar de elegir fondos mutuos indexados que puedan tener comisiones bajas y que permitan replicar periodos más amplios de tiempo. Entonces, miren, cuando ustedes van de frente a análisis y a dual momentum, por default el sistema ya les muestra o les plantea ciertos activos. Dice, mira, tú puedes calcular desde el 98, ya tienes unos 10 años más, has tenido la crisis del 2002, del 2000, del .com, la del 2008, la del 2020 y todas las que han habido desde el año 98. Entonces te tienes más data para analizar. Entonces esta estrategia va mejor cuando ha habido periodos en los que ha habido caídas como el 2008, el 2000. Entonces, acá lo que te dice es lo mismo, ¿no? Dice, voy a elegir data del 98 a la fecha. Este es un fondo mutuo de Vanguard de SP500, indexado, bajo en comisiones. Y este es otro que replica la renta variable internacional. ¿Qué más tenemos? Que cuando se sale del mercado, lo invierte en un fondo mutuo que trata de replicar un poco, pues ves, el Vanguard Total Bond Market, el mercado total de bonos de renta fija, ¿no? Lo demás lo dejamos igual y lo voy a comparar contra el benchmark, que es renta variable. Entonces, si ustedes corren esto, ¿qué obtienen? Data ya del 98, 10 años antes que lo que hemos obtenido en el Excel, porque este ETF no es tan antiguo, por eso es que no puedo ir más atrás. Ese es uno. Y ya al tener un rango mayor de tiempo, ya empiezas a ver el fruto de esa estrategia. Porque miren, en mi ejemplo acá, el equivalente a eso sería este. Rinde 7.29 contra 13 del SPI. Acá en un rango mayor rinde 9, 2 puntos más, y el SPI ya capta las caídas del 2000. Entonces su promedio tiende a bajar, ¿no? Ya no es 13, que es un promedio bastante alto desde el 2008, sino es 8. Y su drawdown ya no es 50 para renta variable, sino 21. Se aprovecha mejor el ratio de Sharpe, la combinación de retorno-riesgo, ¿no? Obtienes más retorno sobre el riesgo asumido que solo invertir en el SPI. ¿Ven? Y si ven la gráfica, ¿qué pasa acá, no? En el año 2000, cuando hubo la caída, este portafolio se salió de la renta variable y se puso en renta fija, hasta que el momentum absoluto fue mejor para la renta variable, que recién cambió. Entonces evita estas caídas pronunciadas, ¿no? Y sigue rindiendo. Y cuando ya el momentum absoluto es bueno para la renta variable, retoma y elige cuál de los dos está mejor, o Estados Unidos o fuera de Estados Unidos en internacional. Lo mismo le pasó en 2008. Acá, cuando hubo la caída, se salió de la renta variable, evitó esta caída del 50% y se mantuvo en renta fija hasta que vio que el momentum absoluto era mejor y retoma la renta variable. ¿Ven? Entonces esto ha permitido que esta estrategia sea mejor en ese rango de fechas. Por eso es que ya depende de cada uno, ¿no? Cómo es que quiera invertir. Al final ya saben que todo esto es educativo, solo es informativo, pero es una ayuda para que ustedes puedan entender mejor este tipo de estrategias que son un poco más complejas, pero que según el mismo Gary Antonacci no lo quiere complicar más. Por eso es que hay variaciones, ¿no? De combinar, hacer un mayor rango, ya no 12, sino 8, 3, 6, combinas.
básicamente lo que dice es la simplicidad es la base. Entonces es calculo rendimiento de 12 meses, lo comparo con la tasa de libre de riesgo. Si cambia bajo mi estructura, cambio de activo, mido momentum absoluto relativo y con 3 activos me mantengo. Eso en este ejemplo incluso en 195 meses, solo en 28 he hecho cambios, ¿no? O sea, ¿cuántos meses? Solo el 14% del tiempo ha cambiado de activo, ¿no? Entonces eso, a pesar de que es una estrategia activa, cuantitativa, no estás constantemente haciéndolo. Ojo, importante también, esto se analiza al cierre de cada mes. ¿Qué quiere decir? Que si estuviéramos en marzo y ya cerró, si esto fuera ya una implementación real, y lo que tendría que hacer es el primer día de abril mantenerme según esta estrategia, ¿no? Si calculara abril, el primer día de mayo, de acuerdo a cómo están los rendimientos, de acuerdo a cómo está la estrategia, hacer el cambio o no. Entonces, esto es lo que les quería compartir y voy a compartir un portafolio más que es el de los Bogleheads y luego quiero hacer el video de comparar ya los resultados de cada portafolio que hemos ido armando, como el Golden Butterfly, el permanente, el 60-40, el Dual Momentum, el Boglehead, que son 5, juntarlos todos y comparar esas 5 estrategias con distintos rangos de tiempo y hacer mayores análisis. Posiblemente en Excel, pero también con la herramienta que les muestro, que si la saben usar le pueden sacar provecho. ¿Sí? Listo, entonces hasta aquí nos quedamos. Muchas gracias.